este rato que sigue, te hablamos a vos, que analizás, pensás, te criticás, te culpás, te absolvés y te proyectás, craneás, programás, te esperanzás, prevés. Paramos un rato. Volvemos. Hoy es Siempre Todavía, con Jesús Emiliano. 19:05, nuestro Al Limón y Pablo Feldman. ¿Cómo anda eso, Pablo? Yo soy hincha independiente y que vos digas Limón ya, viste, es casi una provocación. Sí, vos sabés que pensé el título pensando en vos aquella vez, pero no venías, y en un momento pensamos que no venías por el título. No, yo cumplo mis compromisos, yo dije que antes, no creo que con Ezequiel Abreu antes de fin de año veníamos, estamos en tiempo y forma. Claro, y te ¿recogés esto del hincha independiente amargo o no? No, recojo lo del hincha de Independiente descorazonado, ¿no? Porque tener un par de muchachos, no voy a hacer nombre porque no vale la pena, ¿no? Jugando en los puestos donde yo lo vi jugar a Bochini, a Marangoni, a Burruchaga, a Villaverde, qué sé yo, a Sagiorato, a Bernao, yo me acuerdo de todos ellos. Y después de haber sido presidente de Independiente Pedro Iso, el mismo Julio Grondona, tener este bandolero que es Hugo Moyano, y antes haber tenido a Comparada, que fue un ladronzuelo, después de haber padecido, mira, lo hablaba con mis hermanos, ¿no? Digo, sí, una de las cosas por las que uno no lamentó que mi viejo haya partido cuando partió y que no vio Independiente en la B, ¿no? Claro, sí, claro. Ni a la nata laburando para Clarín. Claro. Son las dos cosas que lo hubieran golpeado mucho, porque lo quería mucho a Jorge también desde chiquito. Ahí me llevas directamente. ¿Es este el tiempo más apasionante para hacer periodismo? Digo, porque hay una crispación para un lado y para el otro. No, la verdad que no, en términos de desarrollo profesional y de poder ejercer, no digo la palabra tranquilo porque la tranquilidad no es un bien en sí mismo, ¿no? No lo es porque hay una suerte de exigencia casi de circo romano de un público al que se le crea la necesidad de analizar la vida en términos binarios. ¿Sí? O es bueno o es malo, es negro o es blanco, sos kirchnerista o sos antikirchnerista, sos oficialista o sos opositor. Y la verdad es que la vida en todos sus aspectos está llena de matices y de grises. Hay cosas naturalmente en las que hay que ser tajante, esos son los principios. Uh-huh. Y lo demás, incluso Groucho Marx decía que si a usted no le gustan estos principios, tengo otros, ¿no? Pero es decir, dejando eso de lado, lo que digo es que hay una serie de matices y de cuestiones en donde evidentemente hay que, por lo menos yo, aunque sea desde el punto de vista de la rentabilidad de mediciones o profesional o de escuchas o de lectores, lo transito, que es ese, ¿no? El de la equidistancia, que no quiere decir imparcial, ¿eh? Uh-huh. No quiere decir objetivo, porque no hay objetividad en un tipo que en un sujeto, ¿no? Sí. Es decir, pero si yo no veo que el más alto presupuesto de la historia de este país lo puso el kirchnerismo, si yo no veo que la renovación de la Corte, después de que hayan sido dueños del Poder Judicial, un estudio jurídico de Anillaco, lo hizo también este gobierno, si yo no veo, y tengo trato por suerte casi diario con científicos del IBR, acá en Rosario, acá donde estamos nosotros, Jesús, hay un tipo que lidera el grupo más avanzado en el estudio contra el Parkinson y el Alzheimer. Claro. Es un muchacho que labura acá, es el titular del Max Planck, pero que se formó allá y se volvió acá, ¿no? A partir de esa circunstancia, si uno no ve eso, es un torpe. Ahora, Vudú es un tilingo, por supuesto. Hay alrededor del gobierno gente que hace negociados, cosas espantosas, Lázaro Báez, Cristóbal López, claro. También lo hay. Pero hay una cuestión que es de macro, que es de contenido, que es de proyecto, que es de determinación, que me parece no puede quedar subalterna de episodios o de cuestiones que evidentemente, como el tenis dice, son los errores no forzados, ¿no? Incluso hasta el tono que usa a veces la presidenta de la República, su excesiva exposición, lo que creo que se ha quedado ella sin el front, es decir, sin el rebatero, claro. En una sociedad conyugal y política con Néstor Kirchner, imbatible, por otra parte, en su momento, mientras estuvieron juntos, y que ahora no hay quien se le anime a decirle a Cristina, mira, Cristina, pará, esto no, o vamos más despacio acá, o vamos con toda para allá. Me parece que va por la suya, y es una mujer además, y corto porque si no, no fue esa la pregunta, sino que, entre otras cosas, perdió a su marido, a su compañero de toda la vida. Le diagnosticaron un tumor en la tiroides y se lo sacaron. Le trepanaron el hueso y le metieron un caño para sacarle un cuálogo en la cabeza. Si se lo hacen a mi viejo, a mi mujer, están tirada en la cama 2 meses y tienen razón. Y si me lo diagnostican a mí sin que me lo hagan, me cago encima. Quiero decir, hay una cuestión de presencia de ánimo, de formación, de talento, que el que no lo quiere ver, no lo verá.
pero que es evidente que tiene resultados y están ahí, ¿no? Y en la mirada periodística, el gobierno ha forzado a que de cualquier manera, aunque se quiera tapar en algunos casos e instalar en otros, el poder fáctico hoy tiene nombre y apellido, a diferencia de que era poder fáctico antes. El gobierno lo que ha hecho es, en alguna medida, individualizar y elegir enemigos, ¿no? Que también es una concepción política que yo no comparto, pero lo ponen en la mira y le dan a ese, ¿no? Hasta hoy era Massa, yo no sé si ya es Massa, me parece que Massa se deshizo, ¿no? Se diluyó. Va a ser Macri, ¿no? Y atrás de eso viene naturalmente todo un andamiaje que es el conocido establishment, que es la gente que ha hecho extraordinarios negocios a expensa de los intereses de la mayoría de los argentinos. Es decir, que ahora haya retracción, que haya una inflación indisimulable, que haya una caída en las ventas, que haya paralización en la economía y demás, es efectivamente un dato de la realidad, después de casi 7, 8, 9 años de crecimiento por encima de los valores que se creció históricamente en este país. Entonces hay una desaceleración de la economía que tiene que ver con un contexto internacional, con desacertadas decisiones del gobierno, pero hablar de la década perdida, no vivieron los años anteriores. Es decir, vos laburabas acá en el 2001, sí. ¿no? Y había que venir acá, salir 2 horas antes para ver si pasábamos los piquetes, ¿no? De Avenida Godoy a la altura del distrito, ver de qué manera sorteaba vos lo que podía llegar a ser una movilización de gente que pedía laburar, pedía comida, pedía trabajo. Con eso resuelto, ingresamos a un territorio donde hay otro nivel de conflictividad que está relacionado en esta ciudad también con situaciones propias de la falta de criterio y de manejo político. Yo escuchaba viendo para acá al ministro Lamberto, por el que tengo aprecio personal, respeto y una absoluta convicción de su honorabilidad. Lo conozco hace 35 años. Ahora, yo no sé si Lamberto es técnicamente el hombre que debe estar al frente del Ministerio de Seguridad. Porque cuando vos tenés que poner un ministro de salud, a nadie se le ocurre poner un arquitecto. Obvio. Hay un médico sanitarista. Y el Pato, porque es el Pato Lamberto, es un militante que se bancó la parada de ser leal al gobernador y ver de qué manera evitaba que la policía le dibuje historias, que en vez de combatir el delito lo controle, que en vez de deshacerlo lo regentee a niveles jamás vistos. Como consecuencia de ¿qué? De errores políticos. Hermes Wiener, para no tener problema con la policía, le dejó hacer. Y la policía es en sí misma una fuerza vertical que exige el mando. En sí misma, al policía hay que mandarlo como corresponde, porque el policía quiere que lo manden. Si no lo mandas, se desmanda. Y esto es un desmande. Esto es lo que está pasando hoy en la ciudad de Rosario y en muchos lugares de la provincia de Santa Fe. Y a nivel policial, haciendo un poquito de revisión, de la dictadura para acá, ¿a la policía fue a la que menos se revisó? De la dictadura, no, el Poder Judicial. El Poder Judicial. El Poder Judicial es peor que la policía. Yo sé que esto es más conflictivo para mí. El maestro García Lupo decía que en cada brindis de fin de año lo tendríamos que hacer, sí, que el año que viene nos encuentre libres o prófugos. Y es un brindis perfecto. Claro. Porque entre la policía y el Poder Judicial, es decir, el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe es un escándalo. Primero porque hay tipos heredados de la dictadura militar, que fueron haciendo la carrera escalafonaria y que nadie los tocó porque está este tema de la inamovilidad, ¿no es cierto? Además de que no garpen impuestos y todas esas prerrogativas y ventajas que tienen. Y hay una suerte de ingreso familiar, de una omertá, donde si vos revisás los juzgados vas a encontrar 7 u 8 veces el mismo apellido. ¿Está mal? No, sí, está mal. Está mal. ¿Por qué está mal? Y porque hay que hacer los concursos. Pero hacen los concursos. Te dice, ¿y cómo se hacen esos concursos? ¿Quiénes son los jurados y quiénes determinan? ¿Cuán importante la puntuación o la oposición y no los antecedentes o la carta de recomendación? El Poder Judicial es el último resquicio de cualquier democracia bien constituida. En la provincia de Santa Fe no. En la provincia de Santa Fe el Poder Judicial está tan contaminado como la policía. Lo que pasa es que la policía es brutal. La policía es alevosa, ¿no? La policía es tremenda. El Poder Judicial es otra cosa, te anestesia. Te abre de ahí la cánula y va pasando despacito. Ayer Lorenzetti habló en el brindis de la independencia de la justicia. ¿Por qué la sociedad, digamos, en esto imagino que el medio mucho tiene que ver, por qué la sociedad cuando alguien sale y dice eso, mira a la clase política y nunca al privado sobre la presión? Es decir, siempre
cree que es la clase política, el opositor, el oficialismo, quien sea, el que presiona a la justicia y no el privado fuerte que en países como estos y bajo el marco del neoliberalismo de los 90 se ha hecho de una fortaleza inmensa. ¿Por qué el pueblo eso no lo quiere ver? Yo creo que hay una suerte de conductismo a partir de los medios de comunicación, de defender sus intereses sectoriales, sus negocios que no son precisamente el medio, porque esta es otra cosa que pasa en la Argentina. Por más que sea lo que sea Robert Murdoch o en su momento Ted Turner, eran empresarios de medios. Sí, sí. Voy a levantar una carta por don Alberto Goyán, con el que he tenido profunda diferencia acerca de su falta de convicciones democráticas cuando decidió ser intendente de Lanús. Conmigo tenía un trato profesional de mutuo respeto. El viejo Goyán era un hombre de medio. Claro. Y no le invite a tener estacionamiento medido como tienen otros medios, o la cartelera de la vía pública, o una cadena de hoteles. O la FJP. ¿Entendés lo que digo? Es decir, esas cosas hacen que el medio de comunicación deje de ser, evidentemente, una manera de expresar, de contar, de mostrar, de demostrar, para transformarse en un elemento de coacción, de presión para conseguir otros negocios. Claro. Te aprieta Clarín y le tenés que entregar el rosquete, pero eso es lo que pasó históricamente. Y acá hubo un tipo que se plantó. Lo intentó Alfonsín también cuando en La Rural le dijo, los que estaban metidos abajo de la cama muertos de miedo, era para Clarín eso. Sí, tras la compra de Mitre por atrás porque por ley no podían todavía. Por supuesto. De hecho, en el levantamiento Carapintada, con el único medio que habló en aquel momento... Rico fue con Mitre. Con Radio Mitre, por supuesto, que parecía un hallazgo periodístico. Sí, era parte de un montaje que estaba relacionado con los factores, con el poder, con el sector social al que representa y defiende. Por eso, el mensaje es eso. Hoy la tapa de Clarín es una muestra de eso. Dice, mientras corre el tema de la multa Cristina, por lo del hotel, esa corrección administrativa, que está mal también, es menos que si vos pasas un semáforo en rojo. Te digo que es una cosa... Bueno, al margen de eso... La nota dice, se prepara una operación para que tenga fuero la presidenta. La quieren hacer elegir diputada del Mercosur. Dos cosas. Primero, el Parlamento del Mercosur no existe todavía, con lo cual es muy difícil ver cuál sería el nivel de fueros y de inmunidad que tendrían los diputados en cada uno de sus países. Segundo, si Cristina quisiera fuero, sería diputada por la capital, por provincia de Buenos Aires o por Santa Cruz, incluso diputada provincial. Y ni iría, como hizo el Lole mucho tiempo. La verdad que se eligió diputado provincial, después diputado nacional, y va a ser otra vez diputado Redotan porque quiere efectivamente tener fuero. Pongamos que eso quiere. Ahora, no ese es el huevo. Es decir, es como el tero, se cacarea a un lado y el huevo se pone en otro. Claro. El problema que tiene Clarín es que si hay una elección simultánea de diputados para el Parlamento Sudamericano con la de Presidente de la República y diputados nacionales, el nombre de Cristina Kirchner va a estar en todas las boletas del Frente para la Victoria, en todos los distritos del país, porque los diputados de cada país para un Parlamento Sudamericano se eligen con un distrito único que es la Nación. Entonces, en una boleta donde vaya como candidato a presidente Scioli o Randazzo, al lado va a decir Cristina Fernández de Kirchner, grande así. Ese es el problema. Hoy con un número positivo altísimo. No hay nadie que tenga mejor imagen que la presidenta. Por más que la imagen negativa sea alta y que haya oposición y que haya un clima adverso, lo que vos quieras. Yo te digo, Jesús Emiliano, decime qué dirigente de la República Argentina tiene hoy más de 30 puntos de intención de voto. Ninguna. Cristina. ¿Ese fenómeno lo esperabas cuando apareció Néstor o no? No, para mí fue una sorpresa. Creo que fue una sorpresa para todos, incluso para Duhalde, que lo puso allí y dijo, este loco lo va a dar vuelta como una media. Y efectivamente, sí, yo vi cosas que pensaba que no iba a haber, que Kirchner le anuncia a un militar, a un general, proceda para que baje los cuadros. ¿El quiebre? ¿Recordás el quiebre para vos o no? Yo creo que ese es el punto de quiebre. El día que le hace bajar los cuadros a Bendini en el colegio militar. Y cuando habla después, hay militares que se ponen de costado, se dan vuelta y todo. Kirchner ese día, lo conozco por un colega que trabajaba allí, pidió el videotape. Sentó al jefe del Estado Mayor a su lado, al Chango y Casuriaga, que era el jefe de la CIA, y a 2 o 3 más, y le dijo, anoten uno por uno. Y todos los que se dieron vuelta, retiro mañana. Y lo pasó a retiro. Y no se movió más nadie. ¿Sí? ¿Está? Hay que tener las cosas bien definidas para hacer eso, ¿no? Sí. Nombraste en la apertura a La Nata, y La Nata es un referente muy fuerte. Es un tipo que conoces mucho. Es amigo mío de antes de que La Nata sea La Nata. Es decir, yo empecé a laburar con Jorge en el año 84. ¿En dónde? ¿En el Porteño? 4, no? Claro. Hicimos la investigación del robo a tribunales acá, que estaba el doctor Martínez Fermoselle, ya juez en su momento, era secretario de juzgado.
El policía que le roba los uniformes de la seccional 11 era Mariano Sabia, que después fue jefe de policía de la provincia. Fue el robo a tribunales. Tiefenberg estaba con él. Ernesto en el era el jefe de redacción del Claro, Porteño. y van a... Y bajaba el Turco Majul también. Claro. En esa época. Claro, en el Porteño. Estaba Ollada, Ernesto Tenenbaum. Después ese grupo fue masivamente, digamos, a página en Buenos Aires. Yo, por razones de vivir acá y por cuestiones familiares también, nunca quise irme a Buenos Aires, a pesar de la cantidad de veces que Jorge me ofreció que fuera. Incluso la última historia de Crítica, Jorge quería que yo fuera ya para ser secretario de redacción o editor de política, y estuve casi por irme, ¿no? Esto es casi una confesión. Que en página la saben, fui a hablar inmediatamente. Yo dirijo Rosario 2 hace 24 años. Claro. Y fui a hablar con Fernando Sokolowi, que era el dueño, al que se enteré por mí que me ofrecía la nata laburo. Y me dio unas par de cosas para reflexionar que hicieron que yo no fuera, ¿no? Pero a Jorge lo conozco, amigos, de vivir en mi casa, de dormir en mi casa, cuando ambos éramos solteros y jóvenes. Estamos hablando de 30 años atrás, el año que viene. ¿Y te sorprendió esto? Sí, o no? me sorprendió. Me sorprendió y me dolió, digamos, tampoco hablo mucho por lo que ha sido nuestra relación de tanto tiempo. Yo no le entro en patada voladora como lo hacen muchos amigos y colegas. El hecho de que él esté peleado con todos los que en algún momento estuvimos laburando junto a él, conmigo no está peleado, ¿no? Hace mucho que no hablamos, pero no hay una ruptura, ni andar con el que estás haciendo, ni nada de eso. Creo que a Jorge le pasaron varias cosas, entre ellas, supongo, el de estar mucho tiempo viendo a otros haciendo cosas que él hacía 100 veces mejor, ¿no? Y él en la casa sentado. Es como si vos, salvando la distancia, lo tenías Maradona en la casa mirando fútbol para todo, y adentro está, por más que ande bien, ahora Mancuello haciendo jueguitos, ¿entendés? Porque no había tronco, había de todo. Y en un momento se resiente, se calienta y dice, bueno, cuando vaya... Es Darth Vader, ¿viste? Con la Guerra de las Galaxias, los que han visto eso, se hizo Darth Vader, es decir, se dio vuelta y entró en una vorágine, en un vértigo el de que no podía volver, no podía salir, tenía que medir y a cualquier costo, y se llevó puesto todo, ¿no? Yo me acuerdo un número especial de página que fuimos a pegar acá carteles en la calle para que la gente lo compre, que sacaba un suplemento que se llamaba Clangor, que es el sonido de Clarín. Sí, claro. Hizo hacer eso, para pegarle a Clarín en patada voladora para matarlo. Bueno, su salida de Crítica fue durísima con Clarín. De hecho, durísima en lo personal con Ernestina, por con supuesto. Magneto. Bueno, y sin embargo, hay una actitud, yo no sé si, no creo que sea de poner la otra mejilla, ni mucho, porque Jorge no es de eso tampoco, ¿no? Y uno dice, no, pero la parva, la cantidad de guita, no es únicamente eso. Sin la plata no se hace, ¿eh? Pero no es eso únicamente. Claro. Y es una cosa más profunda y más difícil de desentrañar. ¿Cómo viviste? Porque imagino que tu papá desde grande decidió ser periodista. A los 40 y pico de años, era médico. Es decir, hoy el día del médico. Claro, por eso, y lo destacábamos. Imagino que cuando le dijiste yo voy por este lado, no yo antes nada. Hice la misma que hizo él, nada más que se recibió, porque era un tipo en serio inteligente. Yo soy un poco, qué sé yo, perspicaz, a lo mejor, repentista. Mi viejo era un tipo culto, formado, serio, tenaz. Y yo quise estudiar medicina y no era para mí, evidentemente. Incluso hasta veía sangre y me desvanecía, ¿no? Claro. Entonces, y le dije a mi viejo que no iba a intentar más medicina. Y entonces mi viejo me hizo ese año, una lista de 20 libros que él quería que yo leyera, ¿no? Y ahí estaban Steinbeck, Faulkner, Pulitzer, Hemingway, Hesse. Y leí los 20 libros. Y lo acompañaba a la radio como un pibe que acompaña a su viejo al taller y se hace mecánico. Claro. Y empecé a ver, y qué sé yo, y un día faltó uno de los coordinadores de Alberto Gonzalo, el gallego Gonzalo, que los que tienen más de 40, 50 años saben que ha sido un gran periodista de esta ciudad, y estaba la esposa ahí, me dice, Pablito, pues yo llegaba más tarde, ¿podés atender los teléfonos? Y empecé a atender los teléfonos. Era el año 1981, antes de la Guerra de Malvinas. Y le contaba ahí a los muchachos, a Tión, que yo mi primer programa de radio lo hice acá. No acá porque era LT2 Radio del Estado todavía. ¿Era Dorrego o no? Todavía estamos en el Centro Centro Cultural. Del Centro Cultural fuimos a Santa Fe y Corriente, y de Santa Fe y Corriente a la calle Dorrego y de Dorrego acá. Se llamaba Espacio Verde. Era un programa que iba los sábados de 12 a 2 de la tarde, año 1982, después de Malvinas, cuando ya los militares tiraban la chancleta y dejaban hacer cualquier cosa. Es más, poníamos Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, todas ya esas las cosas listas ya no había más nada. Claro. Yo vi los discos de vinilo con los agujeros de cigarrillo, los temas que estaban prohibidos, que lo hacían los operadores para protegerse. Porque, claro. Para no ponerlo ni siquiera por error, que saltara. Claro. Porque le ponían una patada en el culo, en el mejor de los casos. En otra época lo buscaban. Claro. A Negro Bosser lo tirotearon. Operador del ET8 lo tirotearon en casi Córdoba y Dorrego. Sí. Venía con el citón escuchando radio, alto, no escuchó porque venía escuchando radio y le tiraron de atrás. En el retén de lo que fue Rockefeller después, claro. desde esa esquina. Pero en ese programa
El locutor era el Negro Albarracín, gran locutor FM. La locutora era Gachi Santone, que tendría 3 o 4 años nada más, Gachi, en esa época. La estamos mandando presa, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, hablaba muy bien. Era chiquita, preescolar, y hablaba muy bien. Uno de los periodistas era yo. El otro de los periodistas era Rubén Galassi, claro, el actual ministro de Gobierno. Y el otro era Carlitos Castro, que ahora es director de la carrera de periodismo en la Universidad de Entre Ríos, en Paraná. Ah, mira vos. Hace 32 años. Vos sabés que en un verano que fuiste a Del Plata a Buenos Aires... Sí. Reemplazarlo a Jorge. Sí, pusiste una nota con Piazzolla y siempre me quedó la duda. Sí. Y como esto es al limón, te lo pregunto al aire. Sí, lo tengo. ¿Cuándo hiciste esa nota con Piazzolla? Esa nota la hice después de Malvinas, era el invierno de 1982, la tengo, la he puesto cada vez que he podido. Los 11 de marzo, que era el aniversario de Astor. Yo tengo una admiración profunda por Astor. ¿Y lo fuiste a ver aquí a algún hotel? Lo fui a ver, fui al teatro con mi grabadorcito. Tenía 20 años yo. Claro. Yo ya escuchaba a Piazzolla desde hacía mucho tiempo, ¿no? En el cine, sí. Y ahí me había preparado la nota. Además, yo sabía quién era Nadia Boulanger, su maestra en París. Sabía que había tomado con Tomás Gubitz, que era el violero de Spinetta, que había tocado con Gary Mulligan en un subte. Había estudiado. Entro al teatro, busco al señor Piazzolla. Me miró el teatro y dice: mira, acá está este hombre, señor Atilio Talín, que es su representante. Me presento. Mire, yo trabajo en una radio. Soy un admirador del maestro Piazzolla. Querría ver si es posible hacer una nota. Si te quedás y esperás que termine el ensayo, no va a tener problema, Astor. Yo no lo podía creer. Yo había ido porque viste, esa claro. La peor gestión, la que no se hace, dice, sí, es verdad. Fui y me senté. Lo que más me impactó en su momento es que estaba todo apagado, se escuchaba a Astor tocando el bandoneón, grabé también pedazo del ensayo. Apaga la luz, bueno, y al ratito escucho a alguien que hace tin, 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 tin en un piano, ¿no? Tin, 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 tin. Te prendo la luz, no hace falta gritar. Era Scarafía, que era ciego, y estaba afinando el piano, donde después tocó Pablo Ziegler, que era el pianista de Astor, que era una bestia, un titán. Pasamos, estaba Galassi conmigo y estaba Carlitos Castro, y estaba Astor ahí, sentado, como está sentado vos, y yo absorto. Hola, muchacho, dice. ¿Sabe por qué lo atiendo? Sí, porque son jóvenes. Estoy repodrido de los viejos con olor a naftalina que vienen a hablar de tango y me vienen a decir que esto es tango, que esto no es tango. Lo único que le pido es que no me pregunten ese tipo de boludeces. Así de clarito fue. Y arrancamos y hablamos de los Beatles, hablamos de los militares, hablamos de Maradona. Bueno, él con Exiliado tuvo un problema bárbaro. Sí. De hecho, se peleó con Cortázar después. Sí. Era un tipo duro. Sí, Astor, de un almuerzo con Videla, no se hablaron nunca más después. Claro, sí, no, y tenía en ese sentido tenía razón Cortázar, quiero decir. Claro. Astor era un tipo tan cerrado en lo suyo que... no un ignorante político, exacto, ¿no? Sí, pero esa ignorancia complica, esa ignorancia lastima, ¿no? Yo de todas maneras lo quiero sin beneficio inventario, Piazzolla, ¿no? Un día te voy a hacer ya una nota. Un día con Gerardo Quilici la pasamos acá una noche, hará como 20 años, porque la nota tiene 32 años. Claro, sí. ¿no? Yo recuerdo escuchar esa nota, una parte, un fragmento, y digo, se lo tengo que preguntar. Sí, porque... es una de las notas más importantes que hice en mi vida profesional. ¿Sí? Eso te iba a preguntar. Más me llenó. ¿Y alguien más que te conmovió? Fidel Castro. A Fidel. Sí. ¿Y a Fidel dónde lo otro? En La Habana, en la Embajada Argentina en La Habana. Nosotros habíamos viajado, de esto hace, creo que hacía 90 y pico, porque era Obey el gobernador. Tellerman era el embajador, hizo una recepción en la embajada, vinieron unas chicas de Tropicana a bailar, 4 se fueron las chicas de Tropicana, se empezaron a ir los ministros. Obey como buen cuadro montonero, su pasador, un hombre que imagino que había llegado mucho a Cuba. Sí, había estado varias veces, lo conocía de antes, a Ricardo Lacón, que era el presidente de la Asamblea Popular, algunos otros ministros, y cuando nos estábamos por ahí, Tellerman le dice a Obey, va a venir Fidel. Eran como las 2 y pico de la noche. Claro. Bueno, entonces yo escuché y lo miro a Obey como diciéndole, no me cae, no, por favor, déjeme que me quedo, me callo, lo juro que me callo. Bueno, fenómeno, qué sé yo, lo hizo ir a todos y nos quedamos Willy Tepper, periodista del ET10 de Santa Fe, y yo. Obey y su primo Luis Obey, que era su alter ego, un gran tipo, un gran apoyo de Jorge Obey, gobernador, ¿no? La cuestión que a la media hora caen 3 Mercedes-Benz negros y baja el comandante. Y atrás del comandante baja un tipo con una caja de cedro y entra a sacar los coibas. Yo ahí empecé a fumar habano. Un vicio, entre comillas, que adopté por Fidel. Claro. Nada más que, es lo único que voy a decir algo que puede llegar a ser tomado como apología del delito. Y como hablé muy bien de los jueces, no va a faltar un fiscal vigilante que me venga a meter en cara a mí en vez de a Cantero que está dando nota por los medios, ¿no? Si hubiera sacado una bandeja y estaba Mick Jagger y había un polvito blanco, yo empezaba ahí también, evidentemente. Como corresponde. Claro, Fidel te da un habano, ¿vos qué le vas a decir? No fuma, hace mal a la salud, genera impotencia. Y aparte ese hábito de llegar bien tarde el tipo, ¿no? Sí, tardísimo, y habló 4 o 5 horas
Y tal es así que de ahí nos fuimos a buscar la ropa al hotel y nos volvíamos al día siguiente. O sea que fue el último día. Claro. Cosa que no hay más nada. Y nos fuimos al avión y yo estaba completamente enajenado. Pablo, estas notas duran 30 minutos, un poquito menos, pero yo quiero hacer una excepción. ¿Te quedás un ratito más? Sí, con gusto. Igual no te voy a obligar a nada caliente. No, un vaso de... Yo tomo la bebida de los pueblos libres, Coca-Cola. Ahí está. Nos va a salir caro porque estamos lejos acá para ir a buscar. Hasta allá adelante. Estamos con Pablo Feldman y se queda un ratito más. Estamos haciendo nuestro al limón de este miércoles en Hoy es Siempre Todavía. 19:33 en el territorio nacional y nos desborda el al limón con muchos mensajes y obviamente compartiendo y escuchando como en misa. Y de hecho se disparan los temas porque de Fidel saltamos en el corte, que habría que grabarlo, a lo que fue Prensa Latina, sí, a esa creación de García Lupo con Walsh. Bueno, ahí Walsh detectó un mensaje cifrado de la CIA con una agencia noticiosa que guatemalteca, que después termina siendo la invasión de Bahía Cochino. Claro, de Playa Girón. Playa Girón, por supuesto. Esas cosas increíbles. Has estado con muchos de Sí, estos García tipos. Lupo era muy amigo de mi padre. Yo tuve la fortuna de pasar cantidad de días, cenas, sobremesas, viajes juntos. Mi papá y él viajaban por cuestiones de laburo, hacían política internacional. Rogelio vino mucho a Rosario, trabajó mucho con nosotros. Venía una vez por semana a lo largo de un año y pico, lo hizo siempre, salía por teléfono todos los días y era hablar por teléfono antes. Y es realmente un maestro, ¿no? Un tipo de una capacidad, una sagacidad. La verdad que yo he sido un afortunado, primero por mi viejo, que es el número 1 en el ranking, en el top 10, ¿no? Lo que significó personal y profesionalmente en mi vida. Y después por lo que venía detrás de él y por lo que ligué yo por mí mismo. Es decir, la generación posterior, la de la nata. Es decir, el Gordo Soriano estaba en mi casa. Nosotros vimos la vuelta de Maradona en el Sevilla, en mi casa, y al lado mío estaba sentado el Gordo Soriano y del otro lado el Negro Fontana Rosa. Claro. Pero porque yo era el director de Rosario 12, que era un boludo alegre que tenía 27 años, 28 años, y el Gordo Soriano era una generosidad extraordinaria, y venía a la fiesta de aniversario de Rosario 12. Venía Miguel Briante, venía el Gringo de Almacén, venían a Rosario a la fiesta de aniversario del diario. Claro. ¿Sí? Entonces uno comía, estaba y charlaba con esos tipos, Tomás Eloy Martínez, es decir, gente que vos entrás a una redacción ahora y no los encontrás, por supuesto que no, este es un tema, ¿no? Claro. El tema de la ausencia de maestros, ¿no? Armate una selección, te meto en un lío. Tenés que armar, ¿viste cómo fue Noticias con Bonazo, Berbisky, Walsh, sí, Hellman, Urondo? Bueno, con Juan Hellman nosotros comimos un asado en mi casa. ¿Acá? En mi casa, en calle Moreno 280 vivía yo, una casa con un jardín, tenía un parrillero, era uno de los festivales de poesía. Y estaba arreglando 7 casas, que escribía poesía en esa época, con Bocanera, que era amigo de él, un uruguayo muy piola, muy bueno. Sí, sí. Y yo sabía que venía Juan, porque nos habían avisado de página que había que cubrirlo para mandarlo a la edición nacional. Entonces digo, Juan, ¿dónde van a comer? Y yo, no sé, qué sé yo, esto va a terminar tal. Digo, ¿vamos a hacer un asado en mi casa? Vamos, me dijo, no hay problema. Dice, lo que pasa es que está Osvaldo también, Bayer. Bueno, perfecto, le digo. Fenómeno. Le digo, ¿y sabe qué pasa? Le digo, está García Lupo, lo de mi viejo, porque Pajarito sí, vamos. Y entonces estaban en la mesa comiendo, además de mi viejo y yo, y Leo Richardino y William Franco, y yo hice venir a los muchachos del diario pidiendo permiso, pasé una mesa bien larga, claro. Sacamos, corrimos los sillones y todo, y pusimos tablones adentro del living, y estaban comiendo, todo mezclado entre nosotros, Juan Hellman, Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Bocanera, Gabriela Currech, que es esta mujer que es la esposa de Rogelio, que era una de las fundadoras de Prensa Latina, una mujer encantadora también, aparte de una señora grande, pero una belleza que se notaba imperecedera, y con un decir y con unos modos, y estaba mi mujer, y estaban mis hermanos, y llevamos a todos, ¿no? Entonces, como decías, armó una selección, bueno, de los que estuve, y los que laburé, Hellman, Soriano, García Lupo. Bueno, con Miguel Bonazo fuimos a la Quinta de Funes también. Claro, ¿no? claro. Meternos ahí. Es más, recuerdo la nota. Claro, a saltar la verga y salir corriendo porque veía a los muchachos. Recuerdo la nota. ¿A Miguel lo ponés ahí? Sí, lo pongo. Bonazo lo pongo también. Recuerdo de la muerte es el libro que inaugura... El periodismo de investigación de lo que fue la dictadura militar. Sí, ¿no? Es como Ezeiza de Berbisky. Claro. Es como Ezeiza de Berbisky. Yo lo pondría, a pesar de que le pasa lo mismo que a Flaco Gareca, que jugó en River y Boca, a la Nata. La Nata está en ese equipo. Sí. La Nata está en ese equipo. Tiffenberg está en ese equipo. Mario Weinfeld, de los de ahora, está en ese equipo. Alfredo Zayat, que escribe de economía en página, que es un nombre distinto a todo lo demás y con una claridad.
no se le anima ni Melconian, ni Broda, ni todos los gurús, ninguno se le anima a un reportaje. Y hace linda radio encima. Claro, pero no puede sacar a eso porque eso no le sale. Claro. Eso no le sale. Me preguntaba Ezequiel, ¿por qué no hago nota? Yo hace 4 años dejé de hacer notas en la radio de coyuntura, como la que hiciste vos con Lamberto. Sí, sí. Porque llegó un día la cuestión de haber hecho 2 o 3 seguidas, que yo sabía exactamente lo que iba a preguntar, porque creía que había que preguntar eso, pero lo peor es que sabía que me iba a contestar el entrevistado. Y presumía yo que él también sabía que él le iba a repreguntar yo, con lo cual dije, no tiene sentido, porque además la mayoría de las cosas que me dice yo no se las creo. Y no lo puedo sacar y decirle, pero usted me está mintiendo, yo sabía que usted me iba a decir esto, no tiene gollete, es decir, porque no es un tour de force demostrar que yo soy no tengo nada que demostrar. Entonces prefiero generar situaciones de reflexión y hablar del contexto, más que lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando. Entonces el programa nuestro en Radiofónica, de 7 a 9 de la mañana, tiene un ritmo diferente a lo que es la primera mañana de otras radios. Incluso mucho más distendido. Damos noticias policiales en la medida que tengan alguna relevancia, porque si vos ponés TN o a veces Canal 5, o Canal 3 lo mismo, y yo laburé en Canal 5 este año pasado y probablemente el año que viene vuelva a laburar, vos ves el choque desde el ángulo invertido, parece el Televín, ¿viste? O ves el choreo y te presentás, crees que chorearon 4 veces y es la misma que la pasaron 4 veces, los 4 bloques, ¿sí? Hablando la vecina, hablando del que lo vio, el que no lo vio y demás. Es una decisión editorial, parece de algún modo, ¿no? Y volviendo a lo periodístico, de esos tipos, hay mucha gente que estuvo muy jugada. Sí. Me quedó grabada la idea de Urondo, de esto, de empuño el arma porque busco la palabra correcta, o la palabra perfecta. Esto de Hellman, ¿no? De estos tipos que se jugaron tanto. Y en el medio su obra continuó, porque Walsh siguió escribiendo en Ancla, pasó con el propio Berbisky en la época esa de noticias. Esa gente militó y trabajó. Y era una situación, como decía antes, de contexto diferente, porque era, primero, la edad en la que uno cree que puede cambiar el mundo, que es entre los 20 y pico y los 30 y pico, y no mucho más que eso. ¿Y después uno cambia solo? Después, lo que son cuestiones de principio no se modifican. Lo que cambia es la dinámica, es decir, lo que cambia es la actitud frente a los episodios que se van sucediendo. Es decir, ya hay gente que está en una situación en la que piensa lo que pensaba, pero no tiene capacidad de respuesta ni operativa, entre comillas, ¿no? Es decir, esto del periodismo militante. Yo no puedo creer que alguien compare en serio a un tipo como Hellman o como Paco Urondo o como con Walsh, con Barragán, claro, Cavito y Sandra Russo. No tiene nada que ver. Yo a Sandra la quiero hace 20 años, que la conozco y escribe muy bien, por supuesto, pero no tiene nada que ver. Claro. Sí, no tiene nada que ver. Son cosas completamente diferentes. Esa traspolación es otro contexto, es otro momento y es otro criterio profesional. Sí. Y en ese tiempo de dictadura, teniendo un papá periodista, porque está el que le preguntás y te dice, pues es que yo no vi nada, viví en bolas. No, mira, mi viejo en su momento, cuando estaban haciendo el programa, se llamaba Los Mejores, la primera época de Los Mejores, los echaron de la radio, porque entre otras cosas ser judío ya era un problema también. Claro, sí. ¿Sí? Y un coronel, creo que se llamaba Segovia, le decía que era judío marxista, vende patria. Mi viejo marxista ni siquiera había nacido en marzo, no lo era ni remotamente. Pero recuerdo, sí, efectivamente, ese equilibrio. Recuerdo lo de Alberto Gonzalo, que denunció en esta radio, cuando todavía estaban los militares, el negociado de Partagás, que era un edificio que se llamaba Partagás porque eran los habanos que fumaba el general Jauregui, que era el comandante del segundo cuerpo de ejército. Claro. Y lo dijo en esta radio, y había un interventor militar, que era el mayor Pérez, ¿no? Tuvo que ser suspendido y todo, pero además para protegerlo, mejor suspenderlo a que lo vengan a buscar, ¿no? Claro. Eran momentos difíciles. Yo tenía 13 o 14 años. Me acuerdo de mi viejo haber ido a ver qué pasó con pibes compañeros nuestros del Superior de Comercio que habían desaparecido una tarde y ver si los podían hacer reaparecer. Algunos no reaparecieron, ¿no? Pero habiendo tenido, por una cuestión de extracción antiperonista más que nada, no sé si la palabra es chance, gente que rodeaba o de su círculo de profesiones, amistad y demás, mi viejo jamás tuvo ningún cargo, ninguna participación ni nada con la dictadura militar, es decir, y había gente de su cercanía que efectivamente creía que eso es lo que había que hacer, ¿no? Sobre todo en el comienzo, claro, cuando Videla venía a poner orden, porque esa es la otra. En el 76, el golpe de Estado tiene un anclaje en la sociedad argentina que hace que prospere y que avance
y que haga lo que hizo, ¿no? Sí, de hecho, ¿cuánto de la conducción nacional, por ejemplo, de Montonero planteó la idea del cuanto peor mejor en el 75? Es decir, Bueno, para frenar no hicieron nada, para frenarlo al golpe. Y lo que sí también hay que decir es que Montonero era una de las pocas organizaciones insurgentes, yo no sé si era insurgente, creo que disputaba el poder, no quería la revolución, que tiene su 1, 2 y 3 vivos. Claro, ¿no? Sí, no murieron en combate. Sí. Firmenich, Vaca Narvaja. Y perdía. El Lo más único alto que murieron son Jagger, y que murió en Córdoba. Y Roberto Quieto. Y Pero el Roberto Quieto. Roberto Quieto era marxista. Roberto Quieto venía de Fara. Claro, los otros son de la derecha católica. Y desaparece en las antes de la catedrales. dictadura, final del 75, Quieto. Y es el único de extracción marxista. Los demás son muchachos de la Acción Católica, de Tacuara, de la derecha, que jugaban en los patios de las iglesias. Quieto, ¿no? Era nicoleño. La mamá de Gorrerán Merlo le dio clase a los hermanos Quieto, porque uno de los sobrinos de Quieto es el cantante de La Mancha de Rolando. Claro. Quieto es de los pocos tipos en este mundo que fue juzgado por Montonero cuando cae, y a la vez asesinado por la AAA o la propia... el terrorismo de Estado. Bueno, cuando lo va a buscar Abeger Arguindegui es el primer hombre que habla de desaparecido, diciéndole a Quieto, no lo tenemos, pero si lo tuviésemos no se lo devolvemos. Sí, por supuesto. Y bueno, Gorrerán era de acá nomás, de San Nicolás. Claro. También, ¿no? Sí. Y su mujer, Anichín Sibori, también era de San Nicolás. Sí. Gorrerán era otro caso también increíble, ¿no? Lo de Tablada, muy difícil de... ¿Y cuánto cerca estuvo del inicio de Página? Estuvo. Era un tipo que venía, tenía fondos, había juntado, era el que lo hace volar a Somoza. Claro, en Paraguay. Sí, tenían eso, por supuesto. Y efectivamente hubo una presencia, una llegada original. Es más, yo no lo vi nunca, porque yo era muy pibe, claro, y estaba muy afuera, sí, pero la Órrega, los grupos más determinantes de la conducción de Página, lo habría visto 1 o 2 veces ahora. Así como Montonero financió y tenía como comisario político a Abeger o a Urondo en Noticias, el ERP, un ERP sin Santucho, muerto vos fijate casi que después, 10 años antes. Tanto estaba Felicetti, estaba Quito Burgos, estaba Baños, Fray Antonio. Yo estaba en la casa de Alfredo Leuco, que estaba también cerca del movimiento Todo por la Patria. Una noche, en un cumpleaños de Leuco y demás, estaban todos ellos tomando y charlando y qué sé yo, un año antes de lo que fue la locura esa, la demencial acción de la Tablada, ¿no? Claro. Ese retroceso absoluto para el campo popular y para la gente que efectivamente pensaba que había que cambiar las cosas, ¿no? Recién hablaste, obviamente no hace falta decir que está Pablo Feldman con nosotros, recién hablaste de las notas que hiciste, de los tipos fuertes, y te quedó alguien, o yo te doy, digo, bueno, acá tenés un pasaje libre para una nota. Ahora el que voy no puedo porque ya se fue, pero yo hubiera querido siempre entrevistar a Nelson Mandela. A Mandela. Un hombre admirable, absolutamente. ¿Y cómo te llevas con el tipo que admirás mucho para la entrevista? ¿No es un lío? No es un lío, la verdad que no tengo, a ver, yo me quiero sacar una foto, voy y me saco la foto, me saqué la foto con el polaco Goyeneche, con la Coca Sarli, vos decís, es cholulo, tengo mi beta cholula, pero lo que hago es preparar la nota, ¿no? Cuando hay una cosa así. Sí, claro. Yo voy a entrevistar, como alguna vez lo entrevisté, o a Felipe González, o al comandante Ortega de Nicaragua, o a Raúl Castro la última vez que estuve en Cuba, ya 4 o 5 años. Desde tu mirada, los dos primeros imagino que un poco te decepcionaron después en la historia. Felipe más, ¿o no? Sí, vos sabés que Felipe, puesto en el contexto y en el lugar, no. No, después... Felipe fue presidente de la República Española y produjo el destape después del carnicero de Franco, de 30 años de dictadura. Un tipo de 38 años que llevó adelante un cambio absoluto, dio vuelta a España. Sí, porque Suárez fue una transición donde no se iba a tocar nada. Fue fundamental para que pudiera aparecer un Felipe González. Claro. Pero Felipillo tenía 38 años, las lanas hasta los hombros. Mucha pinta, sí. Una bestia, era él y el Guerra, que era Alfonso Guerra, que era su amigo del barrio, era el vice. Claro. ¿Entendés? El 1-2 era eso. No Alfonsín y Víctor Martínez, que veía en qué momento le podía clavar el puñal en la espalda, o Chacho Álvarez con De la Rúa. Era una orga los sevillanos. No me decepcionó. Después vino como lobista de Telefónica. Claro, fichado por una guita inmensa. Lo presenté hace 2 años atrás en una conferencia acá, y lo primero que le dije que yo había leído sus libros de conversaciones con Juan Luis Cebrián, que fue el fundador del país, con una frase del título que es determinante. Dice, el futuro no es lo que era. Y efectivamente, digo, usted, Felipe, no es lo que era.
ninguno de nosotros es lo que era, dijo Felipe González. Qué bárbaro. Yo creo que un tipo admirable. Para la transición y la democracia española ha sido un tipo admirable. Sí. ¿Y la mirada socialista europea? Digo, porque hoy con esta fuerte ascendencia que hay en América, con los Correa, con los Morales, con los Chávez, con los Mujica desde otro tenor, Sí. con el movimiento aquí, con la propia Bachelet, antes Lagos, ¿no queda muy tibio el socialismo europeo? Queda muy, no sé si la palabra decir es tautológico, es que es muy europeo, es decir, es Claro. un lugar donde hay 2000 años de historia, ¿no? Claro. Es decir, no hay arrebatos, hay muy poco que se sale de lo previsible, de la línea. Vos fijate, el último grande ha sido François Mitterrand. Claro. De allá para acá han venido los tumbos, con Ségolène Royal, con Hollande, Sí. se alternó con Sarkozy en Francia. La última grande en Gran Bretaña fue Thatcher. Tony Blair subió por izquierda y bajó por derecha. Sí, sí. De una manera también estrepitosa, ¿no? Sí, Olof Palme, una imagen. Bueno, Olof Palme es la socialdemocracia Claro. escandinava, que es otra cosa Claro. diferente, porque hay otros estándares de vida. Es Y decir, yendo a un límite y así terminó también, ¿no? Trump lo mataron, Claro. por supuesto. Sí. Willy Brandt, que fue el fundador en su Claro. momento. El Yo creo alemán. que son gente de un altísimo nivel intelectual, pero como decía antes, ¿no? Muy, muy europeo. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, tiene un capítulo que habla de la incidencia del clima en la revolución y en los procesos políticos de los países. Y explicaba por qué no podía haber revoluciones ni en los países escandinavos, ni en la Europa que hay nevadas, y cómo la sangre caliente manda a la gente a la calle, en Claro, Ecuador, en claro. Venezuela, en Guatemala, en Brasil. Bueno, Víctor Hugo me dijo que el mate y el tener playa en Montevideo tanto tiempo hace que uno no pueda hacer nunca una revolución. Un tipo que toma mucho mate puede comer una vez al día. Claro. Y con playa 8 meses al año pasa lo mismo. Sí, está como disperso, está como relajado, ¿no? Algo de eso debe haber también, ¿eh? Pablo, la verdad es que es un placer, hemos roto todo el molde, nos hemos Lamento. quedado un rato más y lo hemos disfrutado porque te hemos escuchado con mucha pasión y bueno, y con la generosidad que has tenido por acercarte y compartir el momento del limón, el cual te deben querer agarrar para que te quedes un rato más. Para mí es un placer, me gusta, me alegro de haber encontrado gente que hacía tiempo no veía y han sido compañeros míos de trabajo, gente nueva que no conocía. La radio, yo soy como el pato, viste que el pato nada, vuela y camina y hace todo mal, pero hace las tres cosas. Yo dirijo Página 12, hago televisión, hago radio, pero mi medio es la radio. Si me tengo que definir, soy un hombre de radio. Y la última, que es la más importante lejos. Hablaste de Mandela y entonces está la chance de hablar con Mandela. Sí. O de ver en el Olímpico de Roma la pared Bocchini-Bertoni para romper el récord de Dinosov. Y yo no puedo volver a mi casa ahora por esa pregunta. Me voy a ver la pared de Bocchini Bertoni. Y que me perdone Madiba. Qué grande. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Muy Ha sido amable. un placer. Pablo Feldman, al limón.